China ha condenado la subida de tarifas por parte de Estados Unidos para las mercancías procedentes de su país. Según el gigante asiático, ningún lado se beneficiará de lo que ya ha llamado un mal precedente. María Starotina ha seguido esta situación de las nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos y cuál es la respuesta que ha anunciado que va a ejecutar Pekín. ¿Cómo estás? Estamos ante un ojo por ojo económico, comercial. Así es, parece que ya estamos en plena guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Donald Trump cumplió con sus amenazas e impuso millonarios aranceles en los productos importados de China por unas supuestas prácticas ilegales, dijo. El presunto robo intelectual es el argumento de la Casa Blanca. Desde Pekín no tardaron en responder y aseguraron que no se quedarán de brazos cruzados. Ya publicaron la lista de 128 productos importados de Estados Unidos, entre ellos frutas, vino, carne de cerdo, etc. En China están seguros de que las medidas de Trump no solo le hacen daño a China, sino también a los propios Estados Unidos, así como a todo el mundo en general, y también aseguraron que están listos a proteger sus derechos y a luchar contra el proteccionismo. El resultado final es que va a afectar a todos. Seguramente afectará la vida cotidiana de la clase media de estadounidenses. Afectará el balance general de las empresas de este país. Afectará los índices bursátiles. Socavará la confianza de las personas en las perspectivas económicas a largo plazo. No creo que alguien pueda beneficiarse de eso. Como prueba de sus palabras, ya podemos observar el desplome en las bolsas, y los más afectados son las compañías de industria y de tecnología, ya que dependen del comercio extranjero. No solo el desplome en las bolsas internacionales, se habla de una guerra comercial y esto no es gratuito. ¿A pretexto de qué? Bueno, el conflicto, esta situación aún está en desarrollo. Varios medios comunican que Estados Unidos planean demandar a China ante la OMC, Organización Mundial de Comercio, por, como ya decíamos, unas supuestas violaciones de las leyes comerciales. Como vemos, el conflicto entre las dos potencias se agudiza, pero Pekín no va a ser la única víctima de la política proteccionista de Donald Trump. El aumento de aranceles a la importación de acero y aluminio le toca además a Rusia y a Japón, mientras que el presidente decidió dejar fuera de estas medidas a tales países como, bueno, los países de la Unión Europea, Argentina, Brasil, además Canadá y México, a diferencia de lo que se anunciaba al principio. Y el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos ya ha alertado que los primeros en sufrir estos daños van a ser los consumidores estadounidenses, así como avisó de que es una provocación de una devastadora guerra comercial. Sí, bueno, los efectos pueden ser impredecibles. Vamos a tratar de aclarar un poco cuál podría ser este impacto devastador, como se titula aquí. Para ello vamos a conversar con el analista de mercados, Gonzalo Cañete. Muchas gracias por estar con nosotros. Trate de aclararnos un poco cuál podría ser el efecto inmediato, sobre todo en la clase media, como ya ha advertido Pekín. Bueno, en realidad lo que yo creo que tendrá como principal consecuencia tanto para China como para Estados Unidos. China habla de que no será ventajoso para ninguna de las partes y tiene razón en cierto modo. Creo que lo que podríamos esperar ahora es que se lleve a cabo una negociación en la cual probablemente se pongan de acuerdo, empiecen a negociar. Por ejemplo, China aplica de media en torno a un 15% de aranceles a productos norteamericanos y a otros países les aplica en torno a un 9%. China podría acceder a rebajar esos aranceles a Estados Unidos como medida un poco de facilitarle las cosas o negociarlo. Desde luego, lo que no cabe duda es que a nivel comercial el que sale perdiendo es China, solamente teniendo en cuenta las proporciones de comercio que se barajan. Casi vende 4 veces más productos, o mejor dicho, en términos nominativos, más importe a Estados Unidos China que Estados Unidos a China. Lo que pasa es que China tiene la kriptonita de Estados Unidos y lo saben, y este tema no se está tocando, pero es un tema crucial que a nivel de mercado afectaría muchísimo a Estados Unidos y estoy seguro que es el último resorte que no querrá tocar los Estados Unidos.
Gonzalo, ya surgen dudas en lo que se refiere a la eficacia de estos aranceles de Donald Trump, ya que ofreció exenciones a casi todos los importadores, excepto Rusia y China y Japón, como ya decíamos. Entonces, ¿cuál es su objetivo real? ¿Es proteger su economía o presionar a los que Washington considera sus enemigos? Bueno, Japón no está considerado un enemigo de Washington y de hecho es un buen aliado financiero, sobre todo a nivel de Estados Unidos. De hecho, Japón con Donald Trump prometió una inversión de más de 100.000 millones en industria ferroviaria en Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto es que el principal enemigo comercial, sin lugar a dudas, y ya no se compara con Rusia y con Japón, es China. El principal enemigo comercial, si hablamos en términos monetarios, de cuánto dinero realmente pierde Estados Unidos. Dato importante para los que nos escuchen. El último superávit comercial que tuvo Estados Unidos fue en 1968. Desde entonces es un país netamente importador. Es un país que está en déficit comercial durante décadas. La clave fundamental aquí es, 1, Estados Unidos tiene industria e inversión dentro de China. China podría atacarle donde más le duele, que es estableciendo restricciones a las empresas norteamericanas en territorio chino, porque saben que la inversión que hay de esas empresas en China es a nivel de electrónica, tecnológico, a nivel de coste productivo, es mucho menor en China. ¿Qué pasaría si China limita la actividad productiva de esas empresas norteamericanas en territorio chino? Quizá incluso secundariamente es algo que busca Donald Trump, porque lo que busca es repatriar esas compañías a Estados Unidos. Pero lo que conseguirá es que esas compañías empiecen a hacer otro tipo de acuerdos en otros países de la zona asiática antes que volver a Estados Unidos, porque el coste laboral que tendría la producción en Estados Unidos no se compara con el de China. Pero como decía, la kriptonita, lo que mataría por completo esto si de verdad se llegase a una guerra comercial, en mi opinión es la posesión que tiene China de deuda pública norteamericana. El primer país del mundo en poseer deuda pública norteamericana, el mayor poseedor de deuda pública norteamericana, es China, como país extranjero. Si China decide enfadarse, China lo que podría llegar a hacer, y no quieren entrar en ese tipo de conflicto porque es cierto que China se verá muy perjudicada comercialmente, pero entonces optará por una autodestrucción, es decir, optará por destruir mutuamente a Estados Unidos vendiendo la deuda norteamericana, que sin duda alguna lo que haría sería provocar una caída repentina del valor del dólar en los mercados mundiales y, por supuesto, provocar un alza en los bonos americanos, en la deuda pública americana o como llamamos que está tan de moda en Europa durante los últimos años por crisis. La prima de riesgo norteamericana se dispararía y es la principal economía del mundo. Imaginemos un escenario en el que la economía norteamericana empieza a tener problemas de liquidez a nivel mundial y no se le quiera prestar dinero. Provocaría una reacción en cadena a todos los mercados mundiales. Un efecto dominó. Le agradecemos por su análisis, por su tiempo, también a ti, María.